Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un review que vamos a hacer. Hoy vamos a hablar sobre el Autodata Online, así que ven, acompáñame a verlo. Bien, ya tenemos nuestra versión del Autodata Online abierta en nuestra computadora. Fíjate que tenemos en mano izquierda una sección de actividad reciente donde nos muestra todos los vehículos que ya hemos buscado. Luego tenemos en la parte de central, tenemos la información técnica y la calculadora de presupuesto completamente divididos. Todo lo que es la información técnica por un lado y la parte de estimación de costos por otro en la calculadora de presupuesto. Fíjate que el Autodata también te va indicando cuántas actualizaciones están realizando. Ellos constantemente están realizando muchas actualizaciones. Por ejemplo, si vemos las actualizaciones más recientes, podemos ver que durante el mes de mayo se realizaron 8.297 actualizaciones referente a todos estos vehículos que están allí incluidos. Así que Autodata está trabajando fuertemente para agregar cada vez más información en su versión online. Vamos a buscar los métodos de búsqueda para que nos vayamos familiarizando en este review del Autodata Online. Vamos a buscar, por ejemplo, Chevrolet. Buscamos Chevrolet y vamos a poner un carro pequeño. Vamos a buscar este Spark. El Spark o Matiz del 2005 al 2010. Fíjate que Autodata pues me encantó muchísimo cómo están trabajando. Muy sencillo. Te muestra los vínculos rápidos donde puedes ubicar rápidamente el aceite de motor, los servicios de frenos, el mantenimiento del sistema del aire, los programas de revisión muy importantes, que es cada cuántos kilómetros realizar los diferentes cambios. La correa de la distribución lo tienes allí mismo, muy cerca. Y en la información técnica, pues puedes ver la revisión, el tren de transmisión, la sección de chasis, carrocería, habitáculo, la sección eléctrica, información general. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la correa de la distribución. Seleccionamos este motor, tenemos el motor 0.8 y 1.0. Vamos a seleccionar el 0.8. Vamos a ver que lo tiene un menú muy sencillo. Podemos hacer zoom, ampliar el zoom, disminuirlo para ver todo lo que conlleva la correa de la distribución. Cada cuánto se debe hacer la sustitución de la correa, entre otras cosas. Desmontaje, cómo debes hacer el desmontaje y el montaje de la correa o la cadena, en este caso correa. Y de esta manera puedes ir montando tu especificación muy sencilla. Para regresarnos nos vamos a la información técnica. Autodata no tiene una sección de regresar o volver a donde estábamos, pero con información técnica regresamos al menú principal, así que muy sencillo todo. ¿Ok? Tenemos la sección de localización de componentes eléctricos. En la sección de componentes podemos ubicar los diferentes cajas de fusileras, algún componente específico, diagramas y componentes del sistema. Lo podemos ir buscando por acá, así que de una manera muy fácil y sencilla. También tenemos tiempo de reparación, especificaciones técnicas, entre otras. Así que el Autodata Online está muy completo. Me gusta bastante como lo tiene la gente de Autodata. Es muy importante que vamos a sacar esta review de Autodata y posteriormente, a la vez que estemos revisando cada vez más este programa, pues vamos a sacar un tutorial muy interesante de todo lo que trae el Autodata Online. Vamos a tratar de exprimirlo al máximo. Por cierto, también hicimos la semana pasada el review del Identifix, un programa online que te lo recomendamos aquí en este video. Y si aún no has visto tampoco el review del Autodata Online, te lo recomendamos también en una review que hicimos hace algún tiempo del All Data Online, también aquí incluido en este enlace. Continuamos con la review del Autodata, pues vamos a regresarnos a seleccionar otro vehículo. Nos vamos a inicio. Vamos a seleccionar un modelo, un Peugeot, este es una versión 2008, un Peugeot 208 del año correspondiente del 2013 al 2018. Vamos a buscar la sección de esquemas eléctricos que no se los he mostrado. Vamos a buscar la gestión del motor. Fíjate cómo te sale el diagrama, puedes disminuir el diagrama, ampliar el diagrama y puedes ahora buscar subcomponentes dentro del diagrama. Por ejemplo, usted le da clic acá y va a conseguir todo en qué parte
del diagrama eléctrico está algún componente. Por ejemplo, podamos buscar el inyector número 2 automáticamente apunta la leyenda Y o I3 raya y I. Así que de una manera práctica y muy sencilla, Autodata te busca los componentes dentro del diagrama eléctrico. Muy fácil esta herramienta de poder utilizarla. Recuerden que los diagramas eléctricos son muy amplios y con esta sección de búsqueda de componentes dentro del diagrama está fenomenal. Podemos hacer imprimir el diagrama eléctrico para posteriormente utilizarlo. Podemos imprimir toda esta información y luego utilizarla dentro del vehículo si no tenemos la computadora cerca. ¿Ok? Vamos a regresar a la información técnica. Vamos a buscar un código de avería, que también me gustó mucho lo que es la parte de los códigos de falla. Vamos a seleccionar un código de falla. Vamos a buscar este P0100. Vamos a ver qué nos arroja el Autodata. Nos dice que corresponde al sensor de flujo de masa aire. Dice que hay dos causas probables. La primera, el sensor de masa flujo de aire puede ser el cableado. Te manda a verificarlo y aquí si haces clic te da un paso a paso. Si te dice, si luego de este paso no es eso, pues te vas al módulo de control del motor. Pues vamos a seleccionar el módulo de control del motor para ver qué nos dice. Fíjate que nos da dentro de la computadora, nos dice los códigos de avería, diagramas y componentes del motor, comprobación de los componentes y esquemas eléctricos. Si te metes en diagrama y componentes del motor, puedes ver todos los componentes dentro del motor o los diferentes sensores con esta imagen y automáticamente nos arroja una leyenda, ¿ok? Luego, comprobación de los componentes, que es muy importante y obviamente está en español. Ok, nos abrió el módulo de control del motor y nos va dando la ubicación de los diferentes sensores. Una parte muy sencilla donde según la leyenda usted va seleccionando el sensor de posición del cigüeñal, el sensor de posición del pedal del acelerador, entre otros. ¿Ok? Pero vamos a buscar la sección que les dije. Vamos a regresarnos un momento para buscar ese paso a paso que les indica de la computadora. Ok, vamos a meternos otra vez el código de avería P0100. Nos vamos al módulo de control del tren del motor. Fíjate, comprobación de los componentes, y aquí donde quería llegar. Fíjate cómo te dice los terminales a qué corresponde y te da el valor típico. Debe ser, por ejemplo, en el B1 masa, cuando hagas contacto debe estar entre 11 y 14 voltios. Y así sucesivamente te da la especificación técnica, cuántos ohmios, cuánto voltaje. Es decir, de esta manera tú puedes hacer un diagnóstico más preciso con esta herramienta. Así que la gente de Autodata, pues muy bien con esta información técnica. Todos los meses están actualizando más información, así que es ampliamente recomendado. Si ya tienes el Autodata en tu taller mecánico, por favor deja tu comentario y nos indica de qué manera pues te ha funcionado esta herramienta en tu taller. Y si tienes alguna otra duda o quieres que sacamos un tutorial más completo del Autodata, pues déjalo en los comentarios y con gusto te lo responderemos. Saludos y nos vemos la semana que viene. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.